¿Qué tal, colegas barberos? Mi nombre es Isaac Reyes. El día de hoy les traigo una técnica de un desvanecido alto. Hay veces que se nos complica para eliminar las líneas del acero y del acero abiertas, entonces quédense porque será de gran ayuda. Bien, barber, siempre cuando vayan a trabajar un modelo y traiga cuello, hay que tratar de esconderlo para que no se le vaya a pegar los residuos de los cabellos. Vamos a colocar el cubridor. Vamos a colocar el papel cuello. Vamos a estirarlo a la altura de los hombros del cliente. Lo usamos por enfrente y pegamos las dos cintas azules de pegamento. El broche derecho con el izquierdo y el izquierdo nada más lo enganchamos del lado derecho. Bajamos el papel cuello y ya está listo para trabajar el corte de cabello. Vamos a tomar nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y vamos a abrir una posición para poder marcar. Vamos a puntear. Si se dan cuenta, cuando les dicen que un desvanecido alto, por lo regular les dicen que son 3 dedos. Yo lo manejo como 3 centímetros sobre el oído, pero para no subirnos de más, nada más vamos a colocar nuestros 2 dedos, que serían más o menos 2 centímetros, y ahí vamos a iniciar a marcar nuestros blancos. Entonces, el primer movimiento, continuamos marcando. Si se dan cuenta, yo hice una pequeña caída, no mucha. Así es como yo voy a seguir desvaneciendo. Bien, como siempre, les recuerdo que tienen que checar su espejo del otro lado para que quede a la misma altura. Continuamos marcando y hacemos nuestra pequeña caída también de este lado. ¿Por qué les digo esta técnica? Es un poco más fácil para los que todavía se les complica eliminar el cero cerrado con el cero abierto. Entonces así pueden hacer un límite de una línea guía y así cuando ustedes vayan a desvanecer van a hacer perfecto el desvanecido. ¿Qué es lo que pasa? Por eso yo les digo que la cierren y la abran una posición arriba o un pestillo arriba para que no vayan a dejar esa pequeña línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a cerrar totalmente la palanca y vamos a marcar nuestra primera intención de 1 centímetro con la máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado. Bien, ya con la posición totalmente cerrada, voy a hacer mi primera intención 0.8 milímetros, acuérdense, es la nomenclatura, y la intención es 1 centímetro de cero cerrado. Continuamos. Vamos siempre trabajando en orden, recuerden. Acuérdense siempre tener su cepillo facial para retirar el exceso de cabello. Ustedes pueden seguir haciendo el desvanecido hacia abajo, pero yo primero voy a desvanecer mi línea. Voy a conectar el cero cerrado con el cero abierto. Entonces el siguiente paso es abrir totalmente la palanca y vamos a subir 1 centímetro más, que sería nuestra segunda intención, a 1.3 milímetros. Palanca totalmente abierta. Recuerden que siempre tienen que dejar 1 centímetro por cada intención para que se vaya viendo su desvanecido nítido. Si se dan cuenta, aquí queda la pequeña línea del cero que hicimos al inicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder eliminarla? Vamos a poner la palanca a la mitad y vamos a eliminar esa pequeña línea que queda. Nada más vamos a hacer movimientos rectos
donde está esa pequeña línea para que ya no se note. Continuamos, vamos a repetir el mismo paso, centímetro arriba, a la mitad, movimiento recto sobre la línea que nos dejó. Vamos al siguiente paso, tomamos nuevamente nuestra máquina de clipper en el ajuste totalmente abierto. Vamos a tomar nuestro wall clip o nuestra peineta del punto 5 o la media, como ustedes la conozcan, y vamos a subir otra intención a 1 centímetro. Deben de ir cuidados sus movimientos rectos, porque aquí en este punto es donde ya el cráneo del cliente empieza o suele hacerse redondo, y lo que no queremos es meternos y no dejar una línea recta en los laterales. Hay que ir desvaneciendo hacia donde crezca el cabello. En este caso, el cabello del cliente está hacia un lado, como que tiende a hacerse a la izquierda. Entonces nosotros no vamos a pasar la máquina recto, sino vamos a pasar en sentido contrario del cabello, para que empecemos a desvanecer esos cabellos que no quieren. Y además que el cliente tiene el cabello un poco crespo y grueso, entonces luego es un poco más difícil desvanecer este tipo de cabellos. Vamos a concluir en el lateral izquierdo. El siguiente paso es colocar el wall clip o la peineta número 1 en el ajuste totalmente abierto, y vamos a hacer el último paso ya para dejar este desvanecido. Recuerden que es un desvanecido alto, entonces es uno de los más sencillos porque relativamente va corto. Vamos a subir otra intención y vamos a empezar a quitar toda esa oscuridad. En el caso del cliente únicamente se da un despunte a máquina, vamos a pasar un 6, que es lo que requiere, y vamos a quitar solamente las puntas de lo que ya esté más largo. Vamos a empezar de adelante hacia atrás del cráneo. Hay que cerciorarnos que en realidad quede parejo el cabello, así como cuando lo hacemos a tijera es lo mismo. Y después vamos a cambiar la posición de nuestra máquina de atrás hacia adelante. Esto nos garantiza que todo el cabello quede de manera uniforme, no vayan a estar unos más pequeños y unos más largos. Este tipo de cabello es crespo y sí cuesta un poco más de trabajo, pero pues con la práctica van perfeccionando sus cortes. Ahora ya lo hicimos de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Ahora lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Igual para cuidar que todos los cabellos que por ahí queden largos estén parejos. Si escuchan, todavía se escucha cómo va triturando cabello, entonces es importante. La siguiente forma es de izquierda a derecha. Se dan cuenta, yo sigo cortando cabello
Es porque los cabellos no crecen uniformemente. Hay unos que crecen a la izquierda, derecha, por eso es importante pasar en todos los puntos. Vamos a sacudir un poco para que no le moleste el cabello en la cara del cliente. Bien, ahora vamos a hacer diagonales también para cuidar que quede ya totalmente parejo nuestro cabello. En diagonales, de izquierda a derecha y ahora de viceversa. Tengan cuidado cuando corten con máquina, luego en el remolino tiende a el cabello a enredarse o a no tener su forma normal. Entonces hay que, volviendo a lo que les comentaba, de pasar la máquina en sentido contrario hacia donde crece. Entonces como el remolino va en rueda, vamos a tomar esa misma referencia. Vamos a pasar nuestra máquina en sentido contrario de donde crece el remolino y vamos a hacer como una pequeña vuelta, tratando que esta parte del remolino quede igual del mismo tamaño a los demás. Bien, se dan cuenta que hay una pequeña línea que marca como obscuridad, no se ve bien uniforme. Vamos a colocar un número 2 con la palanca totalmente cerrada y vamos a tratar de quitar esta pequeña línea que se nota mal del corte. Entonces, movimientos rectos. Si se dan cuenta aquí el cliente, su cráneo ya tiende a estar un poco más redondo. Siempre los cráneos de los clientes siempre van a ser diferentes, nunca van a encontrar uno que sea igual. Y hay que trabajar esta pequeña área donde también se ve esta línea. Cuando es así, tomo mi punto 5, mi media, mi wide clip, con la palanca totalmente cerrada, y voy a usar mi flap top. Voy a entrar aquí, voy a quitar estos pequeños cabellos para que no se vean esas imperfecciones. Empiezo a pulir, sin meterme para conectar el desvanecido. Repetimos el mismo paso, el 2, totalmente cerrado. Y acabamos de pulir esa pequeña línea oscura. Lo mismo, quitamos la 2, ponemos la media, totalmente cerrada. Quitamos las imperfecciones. Listo. Bien, recuerden que vamos a hacer la siguiente intención. Acuérdense que pasamos un cero cerrado, que es 0.8 milímetros. Ahora vamos a pasar la trimmer, igual 1 centímetro abajo. Empezamos en orden igual, movimientos rectos. Con nuestro cepillo facial vamos quitando el exceso para que vayamos viendo bien cómo vamos avanzando en nuestro desvanecido. Continuamos. Traten en ese punto, cuando pasen la trimmer, de no recargar mucho su mano. ¿Para qué? Para que no vayan a dejar línea entre la trimmer y el cero que anteriormente ya pasamos, ¿vale?
Tiene que estar muy suelta su mano. Y claro, con el tiempo y con la práctica, pues se va haciendo uno más experto a la hora de cortar. Vamos a continuar. Si se les llega a hacer una pequeña línea, como en este caso se me hizo, con la puntita de la trimmer, con la esquina, en alguna de las esquinas ustedes van a hacer pequeños toques, como en diagonal, para quitar esa pequeña imperfección. Esta es nuestra siguiente intención. Bien, vamos a aplicar gel para afeitar. En todo el cabello restante. Traten de no usar mucho producto, no desperdicien. Solamente tomen lo justo y quede bien humectado la área donde ustedes van a afeitar o van a retirar el cabello. Y ya tenemos preparado nuestro navajero con nuestra navaja nueva. Ya también colocamos pequeño papel aquí para que todo el residuo lo vayamos desechando aquí, ¿vale? Vamos igual a empezar en orden, sin subirnos la intención de la trimmer. Movimientos rectos igual con su navaja. Vamos a retirar todo ese exceso que sobra. Recuerden que cada que vayan a pasar su navaja deben de ir trabajando en pequeñas secciones y estirar bien la piel para que no vayan a lacerar o vayan a cortar al cliente. Tengan mucho cuidado en esta parte porque la piel está muy sensible en lo que es el cráneo y la oreja del cliente. Esta piel es muy sensible. Cada vez que ustedes vayan a pasar la navaja tienen que estirar en pequeñas secciones. Vamos a pasar a nuestra última intención. Vamos a pasar shaver. Recuerden que ya es lo más corto shaver. Entonces siempre vamos a tener como guía pues la navaja. Hay veces que muchos barberos se confunden, pero vamos a pasar la última intención como si fuera 1 centímetro, un dedo, imaginariamente como si fuera la oreja, y vamos a continuar, ¿va? Para no subirnos, lo pasamos ahí. Aquí ya no pasamos porque pues prácticamente ya no hay cabello. Continuamos. Movimientos igual rectos aunque sea la shaver. No me subo de más porque aquí está la intención de navaja. Y continúo con la patilla. Ya estamos por concluir. Vamos a aplicar un poco de agua. Vamos a aplicar crema para peinar. A mí siempre me gusta aplicar para darle un poco de forma al cabello. En este caso lo quiere hacia enfrente. Vamos a darle forma. Vamos a direccionar el cabello hacia abajo, de atrás hacia adelante. Voy a poner un poco de rápida la cámara para que no se aburra.
Voy a quitar la cámara rápida para explicarles aquí. Si se dan cuenta, vamos a peinar el cabello hacia donde crezca. No vamos a forzar el cabello hacia allá ni hacia abajo, sino hacia donde crece. Si se dan cuenta, estos crecen así hacia la izquierda, así los vamos a peinar. Ya nada más nos queda marcar lo que es el cerquillo. No voy a marcar la parte de arriba de la frente porque este es el estilo que quiere nuestro cliente. Se ven, y si se dan cuenta, está un poco texturizado, entonces eso le da forma al cabello. Y ahorita que peinemos vamos a dar una pequeña textura aquí arriba. Con mi peine de niveles no voy a... Ya, apúrate, güey. Ya de ver. Ya pausale, güey. Bien, se dan cuenta, voy a tomar mi peine de niveles. Voy a levantar un poco esta textura. Y nada más lo que voy a hacer es marcar el cerquillo. Con las esquinas de mi trimmer. Tal vez estos de aquí los voy a eliminar. Pero lo que nos importa es el cerquillo. Mismo levantamos. Con la esquina delineamos. Yo les recomiendo que lo hagan con la trimmer antes de que pasen la navaja. De hecho se puede directamente con la navaja, pero con la trimmer le da más forma. Ahora nada más vamos a quitar el exceso con nuestra navaja para darle bien definición. Bien, voy a agarrar mi pomada a base de agua. Vamos a tomar una pequeña parte nada más de la yema. Vamos a esparcirla en nuestras dos palmas. Y vamos a aplicar en toda la cabeza del cliente. Uniformemente, que todos los espacios del cabello queden con producto. Hasta que veamos que nuestras manos quedan totalmente limpias. Bien, vamos a peinar hacia abajo. Y luego en diagonales, de atrás hacia adelante y de viceversa. Acomodamos el fleco y hemos concluido. Este es el resultado final, un desvanecido alto, texturizado de arriba y peinado hacia el frente. Esto ha sido todo por el video de hoy, colegas. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse, darle like y compartir y comentar también si tienen alguna duda. Por ahí les mando saludos a todos mis colegas de Perú, de Argentina, de Venezuela que me ven. Un saludo y un fuerte abrazo de su amigo Isaac Reyes. Hasta la próxima.